Un cordial saludo a todos los que se unen a estos canales de redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Doy gracias al Señor porque me permite, por lo menos a través de la palabra, poder interactuar con todos ustedes. Y desde mi pobre vida, desde mi pobre humanidad, tratar de compartir esas experiencias de fe. Sábado 9 de mayo, víspera del domingo Día de las Madres. Mes de mayo, mes de María, mes del Santo Rosario. Les comparto que tengo la convicción de que la Santísima Virgen, como madre que es de toda la humanidad, en la medida que con fe, con confianza le ofrezcamos ese rosario en familia, ella nos va a alcanzar de su Hijo Jesús y con su Hijo Jesús del Padre Celestial bendiciones muy especiales por esta realidad de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento y de pandemia que estamos viviendo. Si nos pegamos a las noticias y a las redes sociales, no sabemos qué camino coger, porque no hay un parámetro firme. El uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice aquello. Entonces, confiemos plenamente en nuestra madre, confiemos en su Hijo, que nos ha hecho una promesa, que Él quiere que los que el Padre le entregó estemos con Él en la presencia del Padre. Confiemos en eso. Tengamos nuestra mirada y nuestro corazón puestos en el Señor, en esa promesa de salvación. Y ya lo del mundo dejémoslo que vaya corriendo. Dios obra en el momento preciso. Eso sí, no me queda a mí la menor duda. El Señor obra y hace lo que tenga que hacer en el momento preciso. Ahora hagamos lo que nos toca a nosotros. Cuidarnos, cuidar a la familia, protegernos, mirar cómo vamos organizando la cuestión para los recursos y tener lo necesario en la medida de lo posible. Y descubramos que esta pandemia y toda esta realidad que estamos viviendo nos lleven a valorar la familia que la teníamos descuidada. La iglesia doméstica, que es la verdadera presencia de Dios en la vida del hombre, en la vida del ser humano. La Eucaristía que celebraron los discípulos después de la muerte del Señor no fue en templos. Y durante muchos años, 2 o 3 siglos, fue celebrada en casas de familia. Entonces tomemos conciencia de eso, de lo que la iglesia nos entrega. Papá, asuma como cabeza del hogar, de la familia, la bendición, la oración y la fracción del pan. Es lo que tenemos y es lo que el Señor nos ha dejado. No lo podemos tirar. Entonces, ánimo, mis queridos hermanos. Hoy saludo muy especialmente a los que se llamen Geroncio y Gregorio, porque hoy es una memoria libre de San Geroncio y San Gregorio Ostiense. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame agudeza al empezar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Somos conscientes de que la embarramos, de que metemos la pata, de que nos equivocamos, que le fallamos a Dios, al hermano, a los seres queridos, nos fallamos nosotros mismos. Entonces, en este momentico, yo los invito a que le pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo, ten misericordia de todos nosotros, de nuestro pecado, y permítenos un día, Señor, experimentar la vida eterna. Las lecturas que vamos a tomar son de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 44 al 52, el Salmo 97, versículos del 1 al 4, y el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 7 al 14. Recuerden, yo les insisto, porque es que soy consciente de eso, tener un lugarcito, un espacio especial para que el ruido no me perturbe o pueda aislarme un poquito del ruido del hogar y ambientar el espacio. Ambientarlo es organizarlo con una Biblia abierta, una luz, un Cristo, si hay un florero muy bien, si no, porque esos elementos me ayudan a trascender, me inspiran esa trascendencia espiritual y entonces eso es un espacio que uno ambienta y eso es muy especial. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 44 al 52. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleve la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Al Salmo 97, versículos 1 al 4, vamos a responder: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Si me conocieras a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo,
El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí tenemos, pues, mis queridos hermanos, la liturgia de la palabra de este sábado 9 de mayo. Y vemos la experiencia de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Al sábado siguiente, ellos en la sinagoga, al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Pablo no tenía pelo en la lengua para proclamar el querigma de la salvación, a un Cristo muerto y resucitado, vivo en medio de la comunidad. Cuando los gentiles oyeron todo esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se fue cundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a los distinguidos del pueblo y a las distinguidas adoradoras de Dios y a todos los principales, y convocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. ¿Qué hicieron ellos? Se sacudieron hasta el polvo que se les había pegado a los zapatos en represalia contra ellos, y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, pues se quedaron llenos de alegría, Espíritu Santo. Hoy, siglo XXI, tú y yo tenemos un compromiso muy grande. A ese Jesús que creemos y que vivimos, tenemos que anunciarlo y darlo a otros. Entonces, y en estos momentos de confinamiento, de cuarentena, muchas veces de aislamiento, si no es por la palabra, que es vida, que es luz y que es camino a la vida eterna, le digo, nos descochiflamos con seguridad. En el Salmo 97, mis queridos hermanos, se empieza ya a proclamar lo que va a ser el evangelio a toda la tierra. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Gracias a ese tesón, a esa valentía de esos primeros discípulos, Pablo, Bernabé, los otros que dieron su vida, que derramaron su sangre por el evangelio. Gracias a ellos, nosotros, aquí y ahora, tenemos el evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué vamos a hacer para garantizar que los que vienen detrás de nosotros conozcan también el evangelio? Ahí les dejo una inquietud. Y es para mí también una inquietud. No es solamente para ustedes, para mí. Tenemos que ser en la familia los primeros catequistas, los primeros evangelizadores, los que vamos a transmitir la verdad, la palabra que es vida, que es camino y que es luz para ir a la vida eterna. Porque el mundo no lo va a hacer. Eso ya démoslo por hecho, el mundo no lo va a hacer. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces tenemos ahí una responsabilidad grande con nuestros hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos, vecinos. Con todos tenemos un compromiso. El evangelio, mis queridos hermanos, yo resalto 3 frases que ahí voy a hacer la reflexión. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. La otra es: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? La última: en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre.
Esa es una promesa que nos hace Jesús. A ver, si uno mira bien, desde que Jesús empezó su vida pública, Él siempre se preocupó fue por enseñarnos qué hacía el Padre y cómo era el Padre. Él siempre se preocupó por mostrarnos al Padre. Y Él, que es uno solo con el Padre, nosotros lo podemos ver en los evangelios muchas veces. Él siempre, con frecuencia, se retiraba noches enteras, tardes enteras o mañanas enteras a orar, a dialogar con el Padre. Él tenía una comunicación con el Padre perfecta. Por eso no nos puede quedar duda a nosotros. Que cuando Jesús nos habla es en nombre del Padre, porque Él nada lo hizo por su propia cuenta, ni porque Él iba a buscar protagonismo para Él, no, en ningún momento. Si nosotros detallamos bien los evangelios y todos los discursos de Jesús, siempre se preocupó por darnos a conocer al Padre, un Padre misericordioso, un Padre compasivo, un Padre tierno, un Padre lleno de amor, y eso es lo que Él nos transmitió. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Pues para los fariseos y los judíos fue muy difícil asimilar eso. Pues Felipe, como buen también de esta tierra, le costaba como asimilar eso. Y a los apóstoles también les costó. Pedro, que era un hombre de fe, humilde, sencillo, pero le costó entender a Jesús. Y entonces ellos no fueron capaces de descubrir el mensaje de amor de Jesús. Por eso se fueron contra él. Por eso más bien prefirieron apartarlo de su vida y mandarlo crucificar. A ver, mire y verá que cuando un niño está pequeño, en papá o mamá, él se ve y él se abandona, lo que haga papá o lo que haga mamá. Pues Jesús se abandonó siempre en el Padre y era lo que el Padre hacía, lo que Jesús nos transmite, lo que Jesús transmitió en aquel tiempo y nos lo sigue transmitiendo hoy. No nos transmitió otra cosa distinta. Entonces, por eso hay esa unión permanente ahí. Aquí viene una promesa de Jesús y eso nos debe a nosotros animar. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. A ver, hemos conocido el testimonio de hombres y mujeres sencillos, humildes, y a través de ellos el Señor ha hecho cosas maravillosas. Hoy, ¿qué es lo que nos está faltando? Confiar más en el Señor. No buscar protagonismo nosotros, sino que el protagonismo sea para el Señor, para Jesús. Hay hombres que han nacido con unas luces impresionantes y lamentablemente luego se han dejado absorber del mundo y todos esos dones han parado al traste. ¿Por qué? Porque no supieron conducir esa vida de fe, esos regalos de Dios. Uno hay veces hace oración por alguien que le piden, ay, es que usted lo escucha más el Señor. No, no es que el Señor lo escuche más a uno, no. El Señor nos escucha a todos. Uno lo hace con esa sencillez y esa humildad y entonces el Señor obra para gloria de Dios y bien de las almas. Entonces, hermanos, que nos quede bien claro este juego de palabras del Evangelio de Juan para hacernos caer en la cuenta
que Jesús y el Padre son uno solo, que Jesús no nos enseñó nada que no viniera del Padre, ni nos dio a conocer algo distinto que viniera del Padre. Queridos hermanos, yo quiero compartir en este momento de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento y de pandemia, cómo vencer el estrés, el miedo y la ansiedad. En la Biblia, Dios habla acerca del miedo y la ansiedad en términos bien simples. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos lo dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Recuerda la situación súper estresante en la que los discípulos se encontraron en el capítulo 4, 14 de Mateo, versículos 22, 32. Ellos estaban en una pequeña barcaza en medio del mar cuando una gran ventolera comenzó a mover la barca. Es un viento huracanado para un lado y para el otro. Muchos de estos discípulos eran pescadores, por lo que ellos sabían muy bien acerca de los peligros en el mar. Dentro de sus circunstancias, lo más probable, ellos sintieron que no iban a salir vivos de esa tormenta. Sin embargo, lo que a menudo la gente no se da cuenta en esta historia es que en el versículo 22 dice que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Jesús sabía muy bien lo que les iba a pasar a los discípulos en el mar de Galilea, por lo que esto podría llamarse una prueba espiritual, una prueba de fe, una prueba de confianza en el Señor. A un creyente nunca debería sorprenderle que Dios a menudo probara su fe en él, colocándoles en una situación muy estresante o incómoda. ¿Por qué podemos decir que los momentos estresantes no deberían causarnos miedo o ansiedad? Dios es frecuentemente el autor de lo que pasa en nuestra vida. Él siempre está queriendo hacer algo en nosotros para poder hacer algo a través de nosotros. Y muchas veces Él está más que dispuesto a ponernos en una situación que nosotros no hemos creado y una que no podemos controlar. Por lo que en medio de ese tipo de dificultades es una lección muy importante que debemos aprender de que Dios controla todas las cosas y que no hay nada que Él no pueda controlar. Eso sí que lo tengamos muy claro. No hay nada en el mundo, sobre la tierra y en el aire, que Dios no pueda controlar. A Él nunca le sorprende lo que a alguien le pase, y por eso es que en Romanos 8:28 Pablo podía decir con mucha seguridad que Dios dispone las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mire, nada nos sucede que Dios no lo permita. Nada. Todo lo que nos sucede, Dios lo permite. Siempre buscando el bien, siempre buscando lo mejor, siempre buscando un cambio en nuestra vida, una conversión, una sanación, una liberación. Entonces, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. No importa lo que nos pueda pasar como creyentes, lo que la Escritura nos enseña es que si nosotros verdaderamente confiamos en Dios, nos vamos a dar cuenta de que aún los momentos de ansiedad y estrés son cosas que Él permite que pasen para que nos podamos acercar más a Él. En este momento, ¿qué puedo yo compartir con fe, con confianza con ustedes? En este confinamiento, cuarentena, pues gracias a Dios no he tenido que aislarme,
pero entonces por esta pandemia, Dios ha fortalecido mi fe, mi confianza, porque confío plenamente en Él. Y confío plenamente que aún los comentarios van y vienen y lo que va a suceder y lo que va a pasar, yo estoy pleno en el Señor. Es más, desde el primer momento nunca hice compras compulsivas. Compro como siempre compraba cada 8 días el mercado. Si no hay, compro otra cosa. Si hay, muy bueno. Así es sencillo. Así es sencillo. Yo no tengo aquí sino lo para pasar la semana. Más nada. Si se acabó antes, Dios proveerá. Pero así es. Entonces, es eso. Dios ha fortalecido mi fe, mi confianza en Él. Entonces, ¿qué está Dios realmente diciendo cuando Él dice que no necesitamos inquietarnos por nada? La parte totalmente sorprendente de Filipenses 4, 6 al 7 es cuando Pablo dice, no se inquieten por nada. Es cuando, no se inquiete por nada. Nuestro comportamiento normal es preocuparnos por las cosas que son temporales, lo cual hace difícil el mantenernos enfocados e ignorar los asuntos que definirán nuestra eternidad. Cuando yo leo una declaración como esa, no se inquieten por nada, inmediatamente me doy cuenta de que Dios está reclamando su reputación en esta declaración. Él es un Dios todopoderoso, omnisciente y compasivo, por lo que Él simplemente no quiere que de alguna manera no nos demos cuenta de la realidad de su control sobre cualquier cosa que pueda pasar en nuestras vidas. Eso es lo que es tan sorprendente en estos versículos, cuando entendemos que estos son la manera en que Dios nos está diciendo que podemos poner cada una de nuestras preocupaciones en Él, sin importar lo que nuestras circunstancias estresantes nos puedan estar diciendo. Y por eso, Primera de Pedro 5, 6 al 7 lo explica de esta manera. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Mire qué palabra tan poderosa. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No hace mucho cerraron la planta nuclear donde mi hijo mayor había trabajado por 7 años. Esto es una historia, no es la mía, no. Todas las personas que trabajaban ahí perdieron sus empleos, 5,000 personas, sin previo aviso, en un solo día. Mi hijo y su familia estaban de camino a la casa cuando recibieron la llamada y él y su esposa nos llamaron para dejarnos saber. En la llamada, ella hizo la declaración extraordinaria de que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Ellos nunca se inquietaron por cómo sus vidas iban a ser impactadas debido a mi hijo haber perdido su trabajo, sino que sinceramente se dieron cuenta de que ellos podían confiar en Dios en medio de la inesperada y estresante realidad. Si nosotros podemos completamente confiar en Dios, poner nuestra eternidad en Él, entonces seguramente podemos hacer lo mismo con nuestras circunstancias actuales. Toda esta pandemia, todo este confinamiento, toda esta cuarentena, toda esta realidad que estamos viviendo, ¿cuál es la solución? Y lo he repetido esta semana varias veces. Ponelo en las manos del Señor. Que mi mirada, mi pensamiento, mi corazón estén firmes en el Señor. Y estando ahí, no hay nada, no pasa nada. Queridos hermanos, Dios los bendiga, la Virgen los acompañe.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Solo nunca me dejes, ven conmigo a todas partes. Y ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y ese Padre de amor, Padre de misericordia y Padre de todo consuelo, les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.